enseñamos porque es parte del programa oficial de la secundaria de todos los países. Y seguramente le dedicaron un montón de tiempo a hacer estos ejercicios, a poner numeritos de cosas que, en plena efervescencia, ¿no?, de la adolescencia, cosas que hoy quedaron en el arcón de la memoria, o llamaríamos más técnicamente conocimiento inerte, ¿no?, que está ahí. Usando un viejo marco de los años 50 de la taxonomía de Bloom, que muchos lo van a recordar, ¿se acuerdan de la pirámide cognitiva de Bloom de las habilidades de pensamiento de orden inferior y superior? Todas estas preguntas están ahí abajo, ¿no?, en el primer escalón, que tiene que ver con recuperar. Ahora, yo les preguntaba antes, ¿está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Por algo están. Y yo no creo que esté mal. Por supuesto que queremos que los chicos y chicas tengan cierta información en la cabeza para poder pensar. El problema es cuando son muchas, o todas, o la gran mayoría. Y por supuesto insisto en que hay un montón de escuelas que están trabajando de maneras bien distintas, pero si lo miramos de manera sistémica en nuestros países todavía estamos bastante clavados en el escalón amarillo. Y un ejercicio que ojalá tengan ganas de hacer cuando se van de acá es, vayan a mirar sus cuestionarios, sus guías de estudio, sus evaluaciones y marquen con un color amarillo, si lo tienen cerca. ¿Qué cosas son de recordar y qué cosas son de las otras habilidades de pensamiento? De explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear. Y fíjense dónde está la balanza. Y una buena manera de empezar es empezar a, como en las dietas, ¿vieron que uno va de a poco? Agarrar algunas de esas consignas y empezar a transformarlas. Y les voy a dar 2 ejemplos de cómo hacerlo. Uno de ciencias naturales y uno de matemática. ¿Cómo armar a partir de estas preguntas fácticas o preguntas sobre ciertos contenidos que son importantes para aprender, preguntas para pensar, que nos inviten a pensar de maneras más profundas, más interesantes, más ricas? El primero es un ejemplo de ciencias naturales. Y una de las preguntas clásicas de mi área de las ciencias naturales es ¿qué características tienen los seres vivos?, ¿no? Y este es un libro de primer grado, donde ya desde muy pequeños nos empiezan a contar que los seres vivos, ¿qué tienen en común? A ver, yo quiero un coro de ángeles acá, que somos muchos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Fíjense que está ahí abajo en ese libro de primer grado. Dice los seres vivos nacen, ¿no? Los aprendemos todos como loro desde muy chiquitos. Miren, mi favorito de ese libro, no sé si lo ven bien ahí, es que la única que se muere, ¿quién es? La planta, ¿no? Queda medio de mal gusto matar a los papás del bebé. Y el otro día estaba mostrando esto y él me decía, y el pato a la naranja al final también queda mal. Pero lo aprendemos a decir de manera declarativa desde que somos muy chiquitos. Y miren cómo evoluciona esto en la secundaria. Esto es un libro de secundaria, donde de nuevo las características que tienen los seres vivos son una lista de nuevo de atributos fácticos. Más larga, más compleja, pero sigue siendo una lista enumerativa. Están formados por células, se nutren, crecen, se desarrollan y se reproducen, bla, 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 bla. ¿Cómo hacemos para transformar esta pregunta fáctica, que es importante, que es tratar de entender qué es la vida, que es un debate que a los científicos nos sigue apasionando y que no tiene real respuesta, en una pregunta para pensar? Y ahí hay algunos secretos. Y uno es empezar a usar el misterio, la narrativa, el desafío, transformar la búsqueda de respuestas en algo que tenga chispa, que tenga desafío para resolver, que sea un problema, una pregunta para pensar. Les cuento una que yo uso un montón y siempre cuento porque me parece divertida y me vas a ayudar ahí con la levadura, que es el problema de la levadura. Y la usamos desde que los nenes son chiquitos hasta grandes. Y dice así: resulta que yo estaba en casa cocinando pizza y me quedé sin levadura. Y entonces fui a comprar al súper levadura nueva, la saqué de la heladera y estaba pagándola en la cola por pagarla y una señora me dice: hey, cuidado, tratala bien a esa levadura porque es un ser vivo, ojo que no se te vaya a morir. Y yo la miré fijo a la señora y dije: usted disculpe, ¿no? Pero ¿usted está bien? Porque esta cosa que tengo en la mano, que se parece a eso que ustedes están viendo, no se parece a otros seres vivos que no conozco. No se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pero en el camino me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo puedo hacer yo para averiguar si esto es o no es un ser vivo? Y fíjense cómo ahí la pregunta abre al pensamiento, a la exploración, al debate, al trabajo en grupo, a la investigación. No se contesta de memoria con el nacen, crecen, se reproducen y mueren.
¿Qué podemos hacer para responder esa pregunta? Y se lo haría a ustedes si no fueran 4.000. Pero, por ejemplo, podemos decir, bueno, si los seres vivos tienen cierta lista de características que las recuperamos de algún lado, ¿cómo hacer para saber si la levadura las cumple o no? Por ejemplo, si los seres vivos se reproducen, ¿cómo hacemos para saber si la levadura se reproduce o no? Bueno, podemos poner un pan con la mitad de levadura y la otra mitad no, y esperar unos días a ver si aparece del otro lado. Si es un ser vivo, como bien decía la señora, se me puede morir. ¿Cómo hago para matar a la levadura, no? Y ahí aparecen siempre ideas muy creativas de los alumnos. La puedo poner a hervir y probar si ahora se sigue reproduciendo o no. Le puedo dar de comer y ver si hace burbujitas, etcétera, etcétera. Lo interesante de este tipo de casos, de problemas para pensar, es que abren la puerta a la indagación y también al trabajo con otras habilidades de pensamiento. Ya ese conocimiento se profundiza, se vuelve memorable, pero al mismo tiempo estamos trabajando estas otras habilidades para la vida que nos importan tanto. Segundo problema, matemática.